Damos por hecho que somos los primeros, que antes de nosotros no hubo más que animales, selvas, océanos y silencio, que la historia comienza con Sumeria hace 5000 años, que los rascacielos son una novedad absoluta del universo, que la tecnología es un invento exclusivamente humano y reciente. Pero hay una pregunta que los científicos han empezado a tomar más en serio de lo que muchos esperaban. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si la Tierra ya tuvo antes? Mucho antes, una civilización tecnológica que surgió, floreció y desapareció tan completamente que apenas dejó rastro. No es ciencia ficción, es una hipótesis científica real con un nombre específico. La hipótesis de Silurian, propuesta en 2018 por el astrofísico Adam Frank de la Universidad de Rochester y el geocientífico Gavin Schmidt del Instituto Goddard de la NASA. Y lo que hace perturbadora esta idea no es que sea imposible. Es que, según las leyes de la geología y el tiempo profundo, si hubiera ocurrido, probablemente no lo sabríamos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué podría existir una civilización anterior sin que lo sepamos, primero necesitas destruir tu concepto del tiempo. La Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años. Los dinosaurios no humanos dominaron el planeta durante unos 165 millones de años. El Homo sapiens moderno lleva apenas unos 300.000 años en escena, y nuestra civilización tecnológica industrial existe desde hace menos de 300 años, si contamos desde la Revolución Industrial. 300 años sobre 4.540 millones es una fracción tan pequeña que si representaras la historia de la Tierra en una película de 24 horas, nuestra civilización aparecería en el último décimo de segundo antes del corte final. Imagina esa película, los primeros 20 horas son océanos de roca fundida y bombardeos de asteroides. Las bacterias aparecen pasada la hora 5, los primeros animales complejos no aparecen hasta las 9 de la noche. Los dinosaurios duran apenas 40 minutos, y nosotros, toda nuestra historia escrita, todas nuestras pirámides y guerras y satélites, somos ese último parpadeo invisible. Ahora considera esto, el registro geológico, es decir, las capas de roca y sedimento que los geólogos analizan para reconstruir el pasado, no conserva todo con igual fidelidad. Se estima que menos del 1% de todos los seres vivos que han existido en la Tierra han dejado algún fósil. La mayoría de las estructuras orgánicas, los metales, los plásticos e incluso ciertos minerales se degradan, se reciclan en el manto terrestre por subducción o simplemente se erosionan hasta desaparecer en escalas de millones de años. Una civilización avanzada que hubiera existido hace 60 millones de años, en la época del Eoceno, habría dejado una señal geológica tan tenue que podríamos haberla pasado por alto sin saberlo. Sus ciudades serían polvo. Sus metales, óxido disperso en el suelo, sus plásticos, fragmentos moleculares en una capa de sedimento de pocos milímetros de grosor, enterrada a cientos de metros de profundidad. Adam Frank y Gavin Schmidt publicaron su hipótesis en la revista International Journal of Astrobiology en 2018. El nombre es un homenaje irónico a los Silurians, una raza reptiliana de la serie británica Doctor Who que supuestamente habitó la Tierra antes que los humanos, pero la hipótesis en sí es completamente seria. La pregunta que se hicieron Frank y Schmidt fue técnica y precisa. Si una civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace decenas de millones de años, ¿qué evidencia esperaríamos encontrar hoy? ¿Y seríamos capaces de detectarla? La respuesta es inquietante. Los científicos creen que los marcadores geoquímicos de una civilización industrial, como los isótopos de carbono alterados por la quema masiva de combustibles fósiles, los cambios en los isótopos de nitrógeno por la producción de fertilizantes artificiales o los residuos de materiales sintéticos podrían preservarse en el registro geológico, pero solo como anomalías sutiles en una capa de roca de pocos centímetros de grosor. Piénsalo así, toda la huella industrial humana desde 1750 hasta hoy, 270 años de chimeneas, fábricas, plástico y combustión, quedaría comprimida en una línea de sedimento de menos de 1 centímetro, cuando la erosión y la compactación hagan su trabajo en decenas de millones de años. De hecho, los investigadores señalaron que algo similar ya existe en el registro geológico, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, ocurrido hace unos 56 millones de años, que muestra una anomalía masiva de isótopos de carbono asociada con una liberación enorme y rápida de carbono a la atmósfera. La causa geológica natural de ese evento sigue siendo debatida, no hay evidencia de que fuera artificial, pero el punto es que ese tipo de señal, exactamente ese tipo de señal, es lo que dejaría una civilización industrial. La metodología científica para buscarla ya existe, solo falta saber con precisión qué buscar y dónde. Para que una civilización tecnológica pudiera haber surgido antes que la nuestra, necesitaba 3 cosas.
un planeta habitable, temperaturas estables y suficiente tiempo evolutivo para que surgiera inteligencia compleja. Los científicos estiman que los vertebrados con sistemas nerviosos suficientemente complejos para potencialmente desarrollar inteligencia existen desde hace unos 500 millones de años. Eso es una ventana enorme. Los mamíferos llevan unos 200 millones de años en el planeta, los primates unos 65 millones, pero hubo grupos anteriores que también eran potencialmente candidatos. Los terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye al Velociraptor y al Trudon, tenían cerebros proporcionalmente grandes para su tamaño corporal. El Trudon, que vivió hace unos 75 millones de años, tenía la mayor proporción cerebro-cuerpo de todos los dinosaurios conocidos. El paleontólogo Dale Russell realizó en los años 80 un ejercicio especulativo calculando hacia dónde podría haber evolucionado el Trudon si el asteroide que mató a los dinosaurios no hubiera impactado hace 66 millones de años. El resultado fue un ser bípedo, con manos con pulgar oponible y cerebro proporcionalmente similar al del Homo sapiens. Esto no prueba que los dinosaurios fueran a desarrollar civilizaciones, pero demuestra que la trayectoria evolutiva hacia la inteligencia compleja no es un monopolio humano ni un fenómeno exclusivo de los últimos millones de años. Deja tu like, suscríbete y comparte. Aquí viene uno de los argumentos más frecuentemente citados contra la posibilidad de una civilización anterior. Si hubiera existido, habrían agotado el petróleo, y nosotros no encontraríamos petróleo. Este razonamiento suena sólido hasta que lo examinas con más detalle. El petróleo que usamos hoy se formó principalmente durante el Jurásico y el Cretácico, entre 150 y 65 millones de años atrás. Una civilización que hubiera existido antes de ese período no habría tenido acceso a ese petróleo específico porque aún no se había formado, y una civilización posterior a esos períodos que hubiera agotado el petróleo de su era habría dejado ese agotamiento registrado en las capas geológicas de ese momento, no en las nuestras. Además, una civilización suficientemente avanzada podría haber usado fuentes de energía completamente diferentes, geotérmica, solar, nuclear o tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. El argumento del petróleo asume que cualquier civilización anterior habría seguido exactamente el mismo camino tecnológico que nosotros, lo cual es una proyección cultural, no un razonamiento científico. Los investigadores Frank y Schmidt señalaron específicamente este punto. No debemos buscar evidencia de que hicieron exactamente lo que nosotros hacemos, sino evidencia de que perturbaron el sistema geoquímico del planeta de alguna manera significativa, rápida e inusual respecto al fondo natural. Esa es la firma que los geólogos del futuro verán de nosotros, y esa es la firma que nosotros deberíamos estar buscando con más intención, con mejores herramientas y con menos certezas previas en el registro del pasado profundo de nuestro planeta. Aunque la mayoría de los materiales artificiales desaparecerían en millones de años, hay algunas señales que los geólogos creen que podrían sobrevivir. Los isótopos estables de ciertos elementos, como el plomo, el plutonio o el estroncio, alterados por procesos industriales o nucleares, podrían persistir en capas de sedimento durante decenas de millones de años. Una anomalía en la concentración de isótopos de nitrógeno en una capa geológica específica podría indicar producción masiva de fertilizantes sintéticos. La presencia de ciertos compuestos de fósforo o azufre en concentraciones inusuales podría señalar minería o quema industrial a gran escala. De hecho, los científicos ya buscan este tipo de señales geoquímicas, no para detectar civilizaciones antiguas, sino para reconstruir eventos climáticos pasados. Esto significa que las herramientas para detectar una civilización anterior ya existen. Lo que no existe, hasta ahora, es ninguna capa geológica que muestre esas anomalías con una firma que no pueda explicarse por causas naturales conocidas. Pero hay decenas de anomalías geológicas del pasado que siguen sin explicación completamente satisfactoria. No estamos diciendo que sean artificiales, estamos diciendo que el expediente científico todavía tiene páginas en blanco. Hay una razón por la que astrofísicos de la talla de Adam Frank se interesan en esta hipótesis más allá de la curiosidad histórica. Tiene implicaciones directas para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si la Tierra, con sus 4.540 millones de años de historia, podría haber albergado más de una civilización tecnológica sin que lo supiéramos, entonces la probabilidad de que otros planetas hayan hecho lo mismo se multiplica. La famosa ecuación de Drake, que intenta estimar el número de civilizaciones tecnológicas activas en nuestra galaxia, incluye un término llamado L, la duración promedio de una civilización tecnológica antes de que desaparezca o pierda su capacidad de comunicación. Si civilizaciones como la nuestra son típicamente de corta duración,
Si se estima que duran unos pocos miles o decenas de miles de años antes de extinguirse o transformarse más allá del reconocimiento, entonces podría haber habido docenas o cientos de civilizaciones en la galaxia que nunca se solaparon en el tiempo con ninguna otra. Esta es una de las posibles soluciones a la paradoja de Fermi, la pregunta de por qué, si el universo está lleno de planetas potencialmente habitables, no hemos detectado ninguna señal de inteligencia extraterrestre. La respuesta podría ser que las civilizaciones son comunes pero efímeras, aparecen, perturban su planeta, desaparecen y dejan una firma geológica que otra civilización, millones de años después, apenas puede distinguir del ruido de fondo. Entonces, ¿podríamos realmente no ser la primera civilización del planeta? La respuesta científica honesta es esta: no hay evidencia de que existiera una civilización anterior, pero tampoco podemos probar con certeza que no existió, y esa asimetría es significativa. Los científicos no afirman que hubo dinosaurios inteligentes ni ciudades perdidas en el Eoceno. Lo que sí afirman es que si hubieran existido y si hubieran tenido una duración similar a la nuestra, menos de 1 millón de años de actividad industrial, el registro geológico podría no conservar evidencia suficiente para que la detectáramos con las herramientas actuales. Esto resultaría en una situación epistemológica fascinante y un poco perturbadora. La ausencia de evidencia no sería evidencia de ausencia. Lo que la hipótesis de Silurian nos obliga a hacer no es creer en civilizaciones prehistóricas. Nos obliga a ser más humildes sobre los límites de nuestro conocimiento geológico y a diseñar mejores herramientas de detección para anomalías geoquímicas antiguas. Lo que sí tenemos es una certeza práctica. Nosotros somos ahora la civilización tecnológica activa en este planeta. Y lo que hagamos en los próximos cientos o miles de años determinará qué tan legible será nuestra propia firma geológica para cualquier inteligencia que venga después. Si es que viene alguna. Dentro de 50 millones de años, los estratos de plástico, los cambios isotópicos del carbono y los residuos radiactivos que estamos depositando hoy serán una capa delgada en algún lugar a cientos de metros bajo la superficie de lo que sea que exista entonces. Esa capa, comprimida entre millones de años de sedimento, será un enigma para quien la encuentre. Seremos el misterio geológico de alguna civilización futura. Y esa civilización futura podría estar preguntándose exactamente lo mismo que nosotros nos preguntamos hoy. ¿Fuimos los primeros? La respuesta, como la nuestra ahora, podría ser simplemente que no lo saben. Y eso, más que cualquier otra cosa, debería recordarnos cuán provisional es todo lo que creemos saber sobre la historia de este planeta extraordinario que llamamos hogar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.